noches a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana este lunes 19 de diciembre del año 2016 y lo haremos con dos temas, o mejor dicho, tres temas de bastante actualidad. Primeramente estaremos analizando la situación política en Colombia, cómo se ha ido implementando y refrendando también el acuerdo de paz, el reciente acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno y la FARC-EP. Tenemos para ello a Anisley Torres Santesteban, quien es analista de temas internacionales, periodista del sistema informativo, y bueno, como siempre yo la presento, una autoridad a la hora de analizar el tema Colombia. Tendremos la habitual sección La Esquina con nuestro periodista Reinaldo Taladrid. Al parecer hablará otra vez Taladrid de la cosa, nos tiene prometido todavía algunos temas relacionados con la cosa, y estaremos analizando en los últimos minutos de la Mesa Redonda el Mercosur, toda la campaña en el seno de ese bloque económico contra Venezuela, y también estaremos analizando los cambios que Brasil y Argentina están impulsando en esa organización. Esos son nuestros temas. Esta es mi primera panelista, por favor quédese junto a nosotros. Pero antes de comenzar, vamos con nuestra habitual sección, la noticia del día. El embajador ruso en Turquía fue asesinado este lunes por, según ha trascendido en algunos medios de prensa, por un oficial de la policía. Esto es algo que se descubrió posteriormente. Conozcamos los detalles en el siguiente reporte. Ankara. Fuerzas de seguridad se dirigen con urgencia al barrio popular de Kankaya. Aquí iba a inaugurarse una exposición de fotografías. Cuando habla el embajador ruso se escuchan disparos. Andrei Karlov yace abatido en el suelo. El atacante, un hombre vestido con un traje negro y con una pistola en mano, grita: "No olvidéis Alepo, no olvidéis Siria. Quien haya participado en las atrocidades pagará por ello, solo me detendrá la muerte". También repite varias veces: "Alá es grande". Los visitantes se tiran al suelo. Otras 3 personas resultan heridas. Todo es grabado por las cámaras que iban a informar sobre la inauguración. Las ambulancias llevaron a los heridos a hospitales cercanos. La policía cordonó ampliamente la zona y acuden unidades especiales. Poco después, las autoridades anuncian que el atacante fue abatido. El alcalde de Ankara comunicó que el autor del atentado era un policía de 22 años que debía proteger el acto. El embajador fue trasladado aún con vida a un cercano hospital, pero falleció poco después por las heridas sufridas. Bueno, ya ha habido, por supuesto, muchas reacciones después de este acontecimiento. Uno de ellos, por supuesto, el del presidente Vladimir Putin, quien ha dicho que Andrei Karlov, quien es precisamente, bueno, ya el antiguo embajador de Rusia en Turquía, ha dicho que ha sido asesinado de forma vil. Ha subrayado de que quienes han realizado estos actos, bueno, pagarán por ello, y que la respuesta debe ser la intensificación de la lucha contra el terrorismo. Ha dicho también Putin que el atentado, bueno, que ha acabado con la vida de este diplomático, bueno, pues ha sido una provocación destinada a minar las relaciones ruso-turcas. Esta es nuestra noticia del día. Vamos al primer tema que nos ocupa en la noche de hoy. A partir de este lunes, el Congreso colombiano tiene previsto debatir el proyecto de ley de amnistía, discusiones que transcurrirán en un tiempo inferior al ordinario, luego de que la Corte Constitucional autorizó el uso en el Parlamento del mecanismo de tramitación abreviada o fast track. Esta ley podría beneficiar con el perdón jurídico a integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, que no hayan cometido delitos graves en el contexto del conflicto armado. Este paquete de normas y reformas está encaminado a poner en práctica todo lo concertado entre el gobierno y los miembros insurgentes. En los próximos días, el máximo órgano legislativo del país deberá examinar otras iniciativas que estén dirigidas a facilitar la creación del partido que aglutinará a los ahora combatientes en proceso de desmovilización una vez haya finalizado el proceso legítimo de desarme. Bueno, yo creo que se impone en Anisley una primera pregunta, y es por qué, quizás explicarle a la teleaudiencia por qué este mecanismo de refrendación y no un nuevo
por ejemplo, referéndum como existió en la primera versión, vamos a decir así, en el acuerdo original de paz? Bueno, buenas tardes para ti y por supuesto para toda la teleaudiencia. Estamos hablando de que se decidió que el Congreso de la República fuera el ente que refrendara ese segundo acuerdo de paz, que sabemos que es el mismo primer acuerdo, pero con una serie profunda de cambios en su narrativa y contenido. Esto fue una propuesta del presidente Santos y una decisión, me parece a mí en lo personal, muy inteligente y que tiene todo el aval jurídico. En primer lugar, sabemos que el Congreso de una república representa los intereses del pueblo. Eso, indudablemente, de todos los partidos que forman una nación, eso, ¿no? Se asume como eso y en Colombia no es la excepción. Y además, cuando conversaba con colegas analistas, con conocedores también del tema, decían, la votación para conformar el actual periodo legislativo fue mucho más popular, tuvo muchísima más participación los colombianos en la votación para elegir a estos congresistas que en la votación del plebiscito del 2 de octubre, que sabemos tuvo aquel resultado nefasto. Por tanto, el Congreso tiene toda la legitimidad para representar al pueblo en esto y para estos legisladores han tenido un mayor respaldo en las urnas que lo que tuvo el plebiscito del 2 de octubre. Además, el plebiscito hacer un segundo plebiscito era ahora una estrategia de la oposición, porque sabe que le fue muy bien en una primera vuelta con toda la campaña de desprestigio y manipulación con el Acuerdo de La Habana, y por tanto tenía toda la intención de convocar a un segundo plebiscito y decir, aquí no ha cambiado nada, sabemos cuán influenciable ha sido la población colombiana y podría, por supuesto, haber un segundo fracaso que sí hubiese sido imperdonable para el país. Y es por eso que dices que es una opción inteligente, ¿no? Sí, por eso me parece absolutamente inteligente, sobre todo porque era un mismo acuerdo que había sido refrendado con un umbral de diferencia entre el sí y no muy breve, y se le habían hecho los cambios que pidió la ciudadanía, cambios que hemos dicho aquí en otras mesas que tiene un 80% de todo la opción que planteaba el no. Ahora, ¿cómo está la correlación de fuerzas en el Congreso? Que de esto dependerá mucho también el futuro, ¿no? de este acuerdo de paz. ¿Es favorable? ¿Es, vamos a decir, no favorable? No, el Congreso es totalmente favorable a la coalición gobernante, no al partido de Santos. Santos gobierna en coalición y por tanto su coalición tiene un 80% en cada una de las cámaras del Congreso. La oposición solamente tiene un 20%. Esto, por eso era que precisamente la oposición no quería el Congreso como una vía, porque sabía que estaba en amplia desventaja y de hecho se retiraron a la hora de las votaciones para refrendar el acuerdo de paz, no participaron en ella. Y esto, por supuesto, pues fue en beneficio del oficialismo y de Santos, que le dio luz verde al acuerdo de paz. Es decir, no obstante, aunque hubieran participado, no hubieran llegado a... Hay consenso dentro de esa coalición del presidente Santos con respecto al acuerdo, ¿no? En función de la paz y del acuerdo hay consenso. Hay diferencias en otros muchos aspectos. Tú sabes que la vida política es mucho más amplia y dinámica y complicada que lo que uno pretende. ¿Y cuáles son esos desacuerdos? Sobre todo, Anisley, bueno, ahora me resulta esta pregunta, los desacuerdos quizás dentro de esa coalición gobernante y también cómo se han comportado las partes. Es decir, ya me hablabas que la oposición quería un referéndum, sabemos con qué objetivo, bueno, se tuvieron esta actitud en el Congreso, pero ¿qué otras diferencias hay con respecto al acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Qué argumentan? ¿O en qué mienten, mejor dicho? Sí, a ver, el problema es que siempre ha habido muchas insatisfacciones en torno al acuerdo. Desde el punto de vista de la oposición sabemos que no aceptarían algo diferente al encarcelamiento de los guerrilleros y a su nula participación en política, a pesar de que en campaña no manifiestan sus verdaderas intenciones y lo que dicen es que están a favor de la paz, que quieren negociar con la guerrilla, pero no quieren negociar con ella, lo que quieren es sencillamente hacerle un proceso de rendición. Y desde el punto de vista de la coalición hay diferencias en cuanto a cuestiones ya de índole jurídica, aspectos muy puntuales dentro de la Jurisdicción Especial de Paz, cuánto tiempo que tienen que permanecer cumpliendo esas penas que han sido digamos que alternativas a la justicia ordinaria, en cuántos puntos tienen que concentrarse o en cuántos no. Son diferencias que ya se han ido, pues digamos que solventando por el camino y estamos en el punto ahora de que hoy comenzó entonces un día trascendental en el Congreso, que es la discusión de las primeras leyes, porque todo lo que está en el Acuerdo de La Habana tiene que traducirse en leyes, traducirse en reformas para que entonces llegue de verdad a la concreción. No es una ley de paz, son las leyes de la paz, ¿no? Digamos que es todo un entramado de leyes que pone en práctica
ese proceso de paz. ¿Y cuáles son las que se han ido discutiendo ya? Bueno, la primera que comenzó hoy es la ley de amnistía y que tiene una importancia singular porque, en primer lugar, porque si tú no le garantizas a los guerrilleros, a la gran masa de guerrilleros, a la que es, digamos, los soldados rasos, los que están alzados en armas y no han cometido ningún crimen de lesa humanidad, si tú no les garantizas que van a estar perdonados jurídicamente, como decía el reporte que nos antecedía, pues, ¿cuál es la confianza en que el proceso de verdad va adelante? Y antes de que ellos se desarmen, tienen que tener ya la garantía por parte del Estado de que va a haber esa amplia amnistía para todos los guerrilleros, por supuesto. Los que estén involucrados en crímenes graves, pues tendrás que pasar entonces a ese segundo paso, que es la Jurisdicción Especial de Paz, que son los tribunales especiales, no son la justicia ordinaria, sino tribunales especiales creados para la ocasión, que entonces juzgarán de acuerdo a cómo se cuenten los hechos, la Comisión de la Verdad, que también está involucrada en todo esto, y las penas se irán pues manejando en ese sentido, penas que sabemos que no son cárcel ni son barrotes, pero sí son retribución material a las víctimas, es ayudar a la construcción de poblados, de carretera, y estar, por supuesto, cumplir con un periodo mínimo de, digamos, de concentración en esos espacios temporales donde se van a desarmar la guerrilla. ¿Y qué otras leyes se van a discutir que tú creas que son realmente importantes o medulares en este acuerdo de paz? Sí, bueno, después de esta ley de amnistía que ocupará todo este fin de año, curiosamente, en épocas normales el Congreso estaría, digamos, de Navidad y receso, y sin embargo van a sesionar hasta el día 29 de diciembre, que es cuando se hace la votación de la ley que se cometió. Eso es una muestra, se puede asumir como una muestra de la importancia que le dan al acuerdo, de la urgencia. No solo de la importancia, sino de la urgencia, porque si no es así, estos días, a pesar de que y es bueno aclararlo, de que se aprobó lo del fast track, que no es otra cosa que en términos simples que la disminución a la mitad de los términos legislativos habituales. Si una ley necesita 4 o 8 sesiones de discusión en el Congreso, ahora se quedaría en la mitad y por tanto se acelera todo el proceso. Es necesario porque este periodo legislativo culmina en junio del año que viene y son muchísimas leyes a discutir, muchísimas leyes a aprobar, y estamos hablando de que ya el año que viene entramos en materia de carrera electoral para el 2018, claro, que tiene otros tintes, y entonces realmente todo está muy presionado, y por eso la importancia de ese fast track, que también se demoró en ser aprobado y por tanto ha, digamos que dilatado el proceso de lo que se firmó en noviembre, ahora pudiese haberse avanzado muchísimo más. Oye, tú prácticamente te has convertido en una abogada de las leyes colombianas. No, es que realmente para analizar este tema, yo lo decía en una mesa anterior, más que analista político hay que ser casi que abogado constitucionalista. Es muy complicado. A ver, ¿qué otras leyes? Te decía, después de la de amnistía tiene que entrar entonces una reforma constitucional que tiene que ver con la implementación de la llamada Jurisdicción Especial de Paz, porque eso no existe, ¿entiendes? Hay que crear un entramado de reforma en la Constitución para esta ley. Después tendría que ver otra reforma constitucional que tiene que ver para respaldar el futuro partido político de la FARC. Eso hay que garantizar todas las condiciones desde el punto de vista constitucional para que ese partido entre en la legalidad a competir con el mismo estatus y personería jurídica que el resto de los partidos que hay en Colombia, y así sucesivamente. Cada paso que se va a dar tiene que ir a la Constitución y tiene que haber una reforma en ese sentido y una ley en el Congreso para aprobar. Bueno, hace unos días veíamos la noticia de que el Papa Francisco había citado al Vaticano al presidente Juan Manuel Santos y también al exmandatario Álvaro Uribe, que sabemos es una de las cabezas, yo creo que la gran cabeza de la oposición y de los grupos políticos que se oponen a este acuerdo de paz. Vamos a recordar estos detalles y estaremos de regreso en unos minutos para seguir analizando este tema. El Papa Francisco recibió hoy conjuntamente en el Vaticano al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y al líder de la oposición, Álvaro Uribe, a quienes instó a un diálogo sincero ante el histórico momento que vive el país. Según pudo informar el Vaticano, durante el encuentro, Francisco destacó la importancia del diálogo sincero entre todos los actores de la sociedad colombiana en este momento histórico. El Papa recibió primero a Juan Manuel Santos, tal y como estaba previsto, durante 20 minutos, y después se reunió con el expresidente Uribe.
Durante la audiencia, Santos quiso agradecer el apoyo del Papa al proceso de paz en Colombia y deseó que esta paz sea estable y duradera tras la firma el mes pasado de un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC. En el encuentro, además, se subrayó la importancia de la unidad entre las fuerzas políticas colombianas y la Iglesia Católica comunicó que continuará empeñándose por la reconciliación y la educación al perdón y la concordia. Bueno, Nisley, ¿qué ha trascendido de esta reunión? Y sobre todo la pregunta, creo que muchos se hacen, ¿no? ¿Cuánto puede impactar en este proceso de paz? Bueno, yo leía hoy por la tarde un artículo en un medio colombiano con el que ahora voy a citar y estoy plenamente de acuerdo, que se ha tratado de una reunión muy importante que ha dejado imágenes muy bonitas, de mucho peso, pero que no ha servido para nada. Que no ha servido para nada, no, ¿cómo es eso? Para nada. Ni siquiera a nivel simbólico, tratándose del Papa. A nivel simbólico están unidas las dos fuerzas antagónicas de un país, porque increíblemente Colombia funciona con los seguidores de Santos y los seguidores de Uribe en buena medida, y estuvieron más de 5 años sin verse las caras, hasta tanto sucedió lo del plebiscito, que fue cuando hubo que sentarse a conversar. Y estaba el Papa, que es una figura de prestigio internacional que ha tenido muchísima influencia en Colombia. Sabemos que el Vaticano ha estado como actor decisivo junto a Cuba, junto a los países garantes en este sentido, pero sencillamente no surtió efecto, porque ni siquiera acercó para nada a las partes, más allá de estar en una misma mesa con el Papa. Los medios, lo que ha trascendido después de la reunión es que Uribe se transó y dijo: su santidad, yo no puedo aceptar que me impongan un acuerdo en el Congreso que voy a discutir y no le puedo hacer cambio. Y él no está de acuerdo y él no va a cambiar esa posición. Por tanto, por eso digo que no ha servido para nada en materia real, y los símbolos tienen que trascender el hecho de ser símbolo, claro. ¿Entiende? Uribe, Santos le regaló hasta un bolígrafo, que es esta bala hecha bolígrafo con la que se han firmado los 2 acuerdos de paz, el de Cartagena y el de Bogotá, en un gesto muy bonito al Papa. El Papa hizo todos sus mayores oficios y esfuerzos, pero sencillamente no acercó para nada las posiciones de dos presidentes, digamos así, que han estado en una polarización en el país de grandes proporciones y que seguirá de cara a la campaña de 2018. Y sobre todo y es comprensible, porque a Uribe todos los logros de Santos les restan total camino en función de que él quiere volver a la presidencia del país. Y por tanto, si Santos triunfa con su proyecto de paz, él fracasa como político. Él necesita buscarle todas las manchas y todas las sombras a ese proceso y a ese esfuerzo de paz, para entonces alzarse con esa bandera política de cara a las elecciones. Claro, y quizás uno dice, bueno, un país, Colombia, un país latinoamericano que habitualmente o tradicionalmente, históricamente son tan católicos, esto podría tener un impacto dentro de la población, pero es que no se está hablando de la población. Ahora lo que importa es convencer a los políticos, ¿no? Y la coalición de Uribe obviamente también está muy en sus treces, ¿no?, con respecto al proceso de paz. Yo leía también hoy algunos análisis que se van desprendiendo ya con un poco más de distancia de los hechos, de cómo encaró la oposición esa campaña tan recia que fue de cara al plebiscito, cómo manipuló sencillamente, y habían analistas que decían, jugaron con lo viral, hacer viral determinados mensajes y tratar de no explicar el contenido de los acuerdos. Ahí fue el clímax, no explicar el contenido, sino posicionar en las redes frases así hechas, redondas, duras, concretas, como que aquí no queremos otra Venezuela, aquí no queremos que venga el comunismo, aquí cosas que cuando tú te pones a analizar carecen de total sentido, pero que calan en la gente indiscutiblemente. Sí, ya lo decía una periodista argentina que, bueno, se entrevistó aquí en la mesa, si mal no recuerdo, el lunes pasado, de que los procesos ideológicos, la conformación de una ideología dentro de las personas era un proceso muy complejo. Realmente, o sea, a nosotros nos da risa muchas de estos argumentos, pero bueno, sin duda escaló. Ahora, hay otra situación en Colombia que yo creo que es bastante delicada, y es el asesinato ya de varios líderes sociales. Leí que habían asesinado también a un cura muy pro proyecto acuerdo de paz, pero no solamente eso está sucediendo en la Iglesia Católica con este ejemplo, sino también con estos líderes. ¿Cuáles han sido estas personas y sobre todo, Anisley, qué impacto puede tener esto en el proceso de paz? Porque realmente lo ponen en entredicho, ¿no? Esto lo advirtió la guerrilla desde el primer momento. Después de la firma
del proceso de paz, después de la firma de ese gran acuerdo, de ese gran documento, lo más peligroso que venía para el país es la llamada guerra sucia. Se silencian los fusiles de los guerrilleros, no hay confrontación con el ejército, pero comienza la guerra sucia. Estamos hablando de grupos paramilitares que hoy también leía, ocupan 27 de la totalidad de los departamentos colombianos, y que está pasando un fenómeno muy curioso. Ahora la guerrilla se está moviendo de sus áreas históricas de operaciones hacia los puntos de concentración para finalmente ir a las zonas transitorias donde va a ser el proceso de desarme. Y cuando están dejando esos territorios, los paramilitares están ocupando esos terrenos. Por eso la ONU decía hace poco que se está creando una especie de vacío de poder, porque el ejército, el Estado colombiano no está posicionándose en esos territorios donde la guerrilla los está abandonando y quedan a merced de estas bandas criminales, de estos residuos del paramilitarismo o de este paramilitarismo puro y duro que todavía hay en Colombia y que está haciendo estragos. Y que decía también el jurista Enrique Santiago, uno de los que participó en todo este proceso de paz desde el punto de vista de la asesoría jurídica, que se están atacando a veces a los grupos, pero no se está atacando a quien financia a los paramilitares, a quienes los organiza, a quienes le dan vida, que sabemos que muchas de esas cosas están dentro de las mismas estructuras intermedias del Estado. Ahora, imagino que la mayoría de estos líderes sociales son personas que apoyan y que favorecían el diálogo de paz, ¿no? Por supuesto. Hoy las cifras están en más de 70 líderes, entre líderes sindicales, activistas políticos en todo lo que va del año 2016, y estamos hablando de gente que representa los intereses de la FARC. Por ejemplo, sabemos que la FARC todavía no puede acceder a las estructuras de poder, a las estructuras políticas en Colombia, porque ni a los medios, y tienen que estar representados por un grupo de personas. Ahora mismo hay 6 de estas personas que los representarán en el Congreso en las discusiones de la ley de amnistía. No pueden estar los guerrilleros, pero hay 6 voceros de instituciones populares, que ahora se creó el llamado Movimiento Voces para la Paz, que es lo que antecederá al futuro partido político de la FARC una vez ya sin armas. Por tanto, es imprescindible que el papel de estas personas, de estos líderes, de estos activistas políticos por los derechos humanos en la representación de los intereses de la FARC y, por supuesto, de los intereses de las comunidades marginadas que históricamente han sido las más golpeadas en Colombia. Y lo que se teme es que se repita el exterminio de Unión Patriótica. Eso no es un pasado para nada agradable en la historia colombiana, porque estamos hablando de miles y miles de militantes de un partido político que resulta de un proceso de paz y que fueron totalmente aniquilados. Y eso se repite, estamos hablando entonces del fracaso más grande que ha tenido todo el esfuerzo conciliador en Colombia. Ahora, ¿pero crees que esta situación del asesinato de líderes sociales puede poner en grave peligro el acuerdo de paz? ¿O hay conciencia en las partes que hay que seguir adelante a pesar de esto? Bueno, yo creo que independencia, ¿no? Yo creo que sí lo puede poner en peligro, porque si hay un aumento progresivo de estos asesinatos, va a haber en consecuencia una deserción en las filas de la FARC, como ya empezó. Hay 5 altos mandos de la FARC que hubo que darles de baja, el secretariado del Estado Mayor Central le tuvo que dar salida de sus filas, porque sencillamente comienzan las deserciones dentro de la guerrilla. Unas porque no les convienen, porque son gente que ha tenido un proceso de corrupción por el camino, están asociados al narcotráfico, van a ser juzgados, o no les interesa entonces contar la verdad, han tenido un pasado turbio dentro de la organización, porque es una organización política, pero dentro de ella está formada por hombres y mujeres que pueden haber cometido errores y que han cometido errores. Por tanto, estos jefes militares, unos desertan, ya te digo, porque no son personas que están totalmente identificadas con el proceso político y sencillamente se han beneficiado de la guerra, pero otros por miedo a que yo me involucro en este proceso de paz, yo me desarmo y yo soy aniquilado, soy exterminado, porque el pasado de 50 años así lo atestiguo en Colombia. Por tanto, un incremento de estos asesinatos pone en peligro el proceso y, por supuesto, la confianza de estos guerrilleros que han tenido total voluntad política para incursionar en este proceso junto con Santos, de seguir adelante. Bueno, pues esperemos que ese futuro no sea tan turbio y que esto realmente no pueda estropear tanto esfuerzo. Bueno, muchas gracias, Anisley, por haber estado una vez más junto a nosotros aquí en la mesa redonda en la noche de hoy. Como latinoamericanos, lo que tenemos que hacer es tratar de colaborar con Colombia, con el país. Ayudar al país a alcanzar una paz justa, una paz que beneficie a todos. Desde luego, Fidel Castro Ruz,
11 de junio de 1999. Discurso pronunciado en la clausura del primer Congreso Internacional de Cultura y Desarrollo en el Palacio de Convenciones. Este martes, en la Mesa Redonda, una escuela que mira desde todos los mundos. Fundadores, directivos y egresados de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños comparten sus vivencias este martes en la Mesa Redonda, en ocasión del aniversario 30 de la fundación de esta reconocida institución académica y cultural. Cuba Visión Internacional, Radio Habana Cuba y el canal de YouTube de la Mesa Redonda transmitirán este programa desde las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, y vamos ya al segundo momento de nuestra mesa redonda. Vamos hasta la esquina y nos espera el periodista Reinaldo Taladarín. Buenas tardes y bienvenidos a la esquina. Hoy sí, la cuarta y última de estas esquinas que hemos dedicado a Ecos de la Cosa. Esta porque un televidente nos la sugirió y nos pareció interesante el tema. El tema es cómo es el problema de los impuestos y que se va de impuestos y los impuestos. Bueno, Donald Trump es el primer presidente electo de los Estados Unidos que se negó y no lo hizo, no publicó su declaración de impuestos, o sea, no dijo cuánto paga de impuestos. Primera vez que un presidente de Estados Unidos hace eso. Paralelamente, el New York Times obtuvo 2 páginas de una vieja declaración y por ahí se empezaron los analistas a sacar, a unir cabos, y parece que él había declarado pérdidas por cerca de 900 millones de dólares. ¿Qué pasa? Que a veces se declaran pérdidas para pedir un estado de bancarrota que te permite una serie de ventajas. Eso son cosas del sistema. Pero lo que sí quedaba claro es que él no había pagado por esto los impuestos federales que paga todo el mundo en Estados Unidos. Entonces, en el segundo de los 3 debates presidenciales, cuando la secretaria Hillary Clinton le sacó eso, porque usted no paga impuestos federales, se viró y dijo, porque conozco muy bien la ley, soy un genio de los impuestos. Y después cuando ella le volvió a decir, dijo, pero además ninguno de los grandes donantes de ella hacen algo diferente. Todos hacen lo mismo que yo, así que déjense como de cuento que todos hacen lo mismo que yo. ¿Será verdad esto que dijo el presidente electo? Bueno, vamos a empezar a ver algunos datos. Las 50 mayores empresas de Estados Unidos, entre ellas Apple, General Electric y Microsoft, depositaron alrededor de 1,4 trillones. Miren, trillones, yo no se lo puedo explicar. Y si 1 billón son 1.000 millones, calculen cuánto es mi matemática es muy mala, pero ya tienen una idea de la cantidad de dinero que hay ahí. Entre el 2008 y el 2014, en paraísos fiscales para reducir sus impuestos. Fuente de la información, Oxfam, que es una ONG, en este caso Oxfam, Estados Unidos. Continuamos. El hit parade de la evasión de impuestos. Apple dejó de pagar en impuestos y evadió, poniendo en paraísos fiscales, 181.000 millones. General Electric puso en paraísos fiscales y dejó de pagar en impuestos 119.000 millones. Microsoft puso en paraísos fiscales 108.000 millones. Y la Pfizer, una farmacéutica, puso 74.000 millones en paraísos fiscales. Fuente Oxfam, Estados Unidos, una ONG. Continuamos. Este dinero, se dice en este estudio de Oxfam, transitó por una red opaca y secreta de 1.600 filiales ubicadas en paraísos fiscales. ¿Quién sigue la ruta del dinero aquí? Nadie, imposible, sobre todo si son los grandes y los poderosos. Si a lo mejor alguien trata de burlar al IRS, que es el equivalente de impuestos en Estados Unidos, la organización que cobra impuestos, a lo mejor va preso, es muy posible, pero en este caso casi imposible. Ahora, vamos a continuar viendo algunos datos. Durante este periodo, varias de estas 50 empresas estuvieron, sin embargo, entre las principales beneficiadas, dice el estudio de Oxfam, por el apoyo de los contribuyentes. Al haber recibido, estas empresas recibieron del gobierno, que es a la vez dinero de los que pagan impuestos, 11.000 millones de dólares en fondos públicos en garantías sobre préstamos, ayudas federales directas. No se compliquen la vida en qué cosa es eso. Recibieron del gobierno de una manera u otra 11.000 millones, que es dinero de los que pagan impuestos. Y continuamos. Esta evasión fiscal costaría 111.000 millones de dólares a las finanzas públicas de los Estados Unidos y 100.000 millones de dólares de ingresos fiscales a los países pobres. Pero ojo, ojo, aquí no hay nada ilegal. Por eso Trump le dijo, todos hacen lo mismo que yo. Vean por qué aquí no hay nada ilegal.
Estas empresas, las 50 mayores, en ese mismo periodo destinaron 2.600 millones de dólares al lobismo. Por cada dólar gastado en el lobismo, estas compañías también recibieron exenciones fiscales por un valor de 130 dólares y préstamos federales del gobierno, rescate y garantía, por un valor de 4.000 por cada dólar que invirtieron en el lobismo, o sea, pagando campañas de congresistas. Seguimos. Todo es legal. Una ley vigente en Estados Unidos permite resguardar indefinidamente una parte de los beneficios en el extranjero para evitar pagar el impuesto a las sociedades en Estados Unidos, el más elevado de los países industrializados, que es un 35%. O sea, en Estados Unidos es el que cobra más alto el impuesto a todas estas empresas, pero al mismo tiempo hicieron una ley para poder ubicar en el exterior ganancias, lo que fuera ganancia, no lo que fuera ingreso, ganancia, y así, de esta manera, pasa lo que pasó. Tenía razón Donald Trump cuando le dijo a Hillary, y todos los grandes donantes de ella hacen lo mismo que yo, y yo hice esto porque me he estudiado la ley de impuestos y soy un genio de impuestos. ¿Tenía razón o no? Bueno, según este estudio de Oxfam, parece que hay algo de eso. Pero esto nos demuestra cuántas cosas no sabemos, cuántas cosas no se discuten en público muchas veces, o cuántas cosas es un estudio y no trascienden. Complicada la cosa de la cosa. Y así terminamos esta serie de 4 esquinas, ecos de la cosa o ecos de la elección presidencial. Termino esta esquina y regreso a la mesa. Bueno, muchas gracias a Taladrí por este tema en la esquina. Realmente, bueno, es una muestra de cómo funciona ese sistema político, y vamos ya al tercer y último momento de nuestra mesa redonda, que, como había anunciado al principio, estaremos hablando sobre toda la campaña dentro del Mercosur contra Venezuela, y también estaremos analizando los cambios que está impulsando el actual gobierno de Brasil y de Argentina, 2 gobiernos de derecha dentro de esa organización. Tenemos a Jorge Legañoa, quien es un panelista habitual acá de nosotros, sobre todo a la hora de analizar los temas relacionados con Venezuela y con América Latina. Legañoa es subdirector de la Agencia Cubana de Noticias. Bueno, bienvenido una vez más a nuestra mesa redonda. Vamos primero a ver un reportaje sobre un acontecimiento que fue muy mediatizado en los últimos días, para comenzar entonces nuestro análisis. Veamos. Argentina asumió la presidencia pro tempore del Mercosur en una reunión de cancilleres en la que no permitieron entrar a la jefa de la diplomacia de Venezuela. En reacción, ella realizó un comunicado frente a la Cancillería argentina en Buenos Aires en defensa de su país. Si nos cierran la puerta, como ha dicho el presidente Maduro, nos meteremos por la ventana, nos pondremos unos zapatos de goma y entraremos por la ventana. Ya la canciller Malcorra, me ha pedido que, siendo ella el país anfitrión, que ella pide no participemos, que Venezuela no está invitada. Venezuela no necesita invitación, porque Venezuela ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur, y Venezuela va a defender los derechos y los intereses de Venezuela en el Mercosur. La decisión contra Venezuela generó protestas en Argentina. ¡Venezuela! La gente portaba pancartas en apoyo a Venezuela y en rechazo a la alianza política de Brasil, Argentina y Paraguay contra la membresía venezolana. Estoy por el no al golpe de Venezuela en el Mercosur, defendiendo los derechos. Ni nos sacan ni nos vamos. Esto está pasando porque el imperialismo y sus aliados en los diferentes países de América Latina quieren aislar a Venezuela de la región, porque es un ejemplo en la lucha por el socialismo del siglo XXI y un ejemplo para América Latina en lo que es el poder popular y las cuestiones que está llevando adelante en beneficio del pueblo bolivariano y venezolano. La alianza en Mercosur suspendió la membresía de Venezuela por considerar al país inestable y violador de los derechos humanos y la libertad de expresión de la oposición. Sin embargo, autoridades de Caracas dicen que se trata de otro tema. Tiene que ver con la intolerancia política a la diversidad ideológica en el seno de este bloque regional. Se nos ha de alguna forma reclamado que Venezuela no participa del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. No participa ni participará porque atenta contra los derechos de nuestro pueblo. Tras estas denuncias, Argentina anunció que Venezuela puede regresar como miembro pleno una vez que cumpla sus compromisos. Entonces, de momento es como que la situación de Venezuela está congelada. Esperamos a que Venezuela pruebe que ha cumplido con los requisitos y vuelva a tener
participación de pleno derecho. Venezuela asegura que la contraparte no ha cumplido con su compromiso y está llevando un acto golpista en su contra. Bueno, Jorge, yo creo que el reportaje de alguna manera lo adelantaba, pero ¿bajo qué argumentos, por lo menos la parte del Mercosur, que, bueno, Argentina, veíamos a su canciller, Brasil, qué argumentos dan para esta actitud con respecto a Venezuela? Sí, buenas ¿Cómo noches. lo justifica? Buenas noches, Oliver. Mira, es interesante porque comenzaron diciendo que era violación de normativas internas del grupo, o sea, Mercosur, del Mercado Común del Sur. Y derivaron cuando vieron que era un argumento insostenible, porque las normativas son públicas y Venezuela ha cumplido en los últimos 4 años, desde que llegó a ser miembro pleno, con más de 1.900 requisitos para ser miembro pleno del Mercosur. Por tanto, al ver que este era un tema insostenible, fueron a supuestas cláusulas democráticas, que fueron pautadas en el año 98, 7 años después de la concreción de Mercosur, en el protocolo de Ushuaia. Esto es interesantísimo porque solo ha sido invocado este tema cuando el golpe de Estado parlamentario en el año 2012 en Paraguay, cuando obviamente se rompió el hilo constitucional, cuando el legislativo de Paraguay destituyó a Fernando Lugo. Cuando uno analiza qué está pasando hoy por hoy en Venezuela, no hay ruptura del orden constitucional. Los poderes siguen siendo el poder legislativo, el judicial, el poder electoral, todos los poderes siguen consagrados en Venezuela, todos los derechos siguen consagrados en Venezuela. Entonces, sencillamente estamos ante una retaliación política. Es aprovechar un contexto y realmente, ¿qué se esconde debajo de esto? Lo que se esconde es que esto que Maduro ha llamado como la Triple Alianza, que es Argentina, Paraguay y Brasil, que ya sabemos con gobiernos con fuerte tendencia hacia la derecha, están dando un giro en las esencias del Mercosur. En las esencias del Mercosur que Chávez, Kirchner, Lula, Lugo cambiaron en su momento, Tabaré, cambiaron en su momento. Sí, refundaron. Es como volver al Mercosur de la década del 90, que exacto, era puro neoliberalismo, era ¿no? un Mercosur de Menem. El Mercosur que potenciaba las alianzas económicas por encima de las alianzas de los pueblos. Yo recuerdo, estando en Caracas, el junio del 2012, cuando Venezuela finalmente, ante la suspensión de Paraguay, que era quien impedía la entrada de Venezuela, durante 6 años Paraguay impidió, el Congreso de Paraguay, el mismo Congreso que destituyó a Lugo, fue el que impidió durante 6 años que Venezuela pudiera entrar como miembro pleno al Mercosur. Al, obviamente, suspenderse Paraguay en ese momento, pues se propició entonces que Venezuela entrara como miembro pleno al Mercosur. Hay una frase de Chávez que sintetiza muy bien esa noche, 29 de junio desde 2012 en Miraflores, dice: estamos en nuestra exacta perspectiva histórica. Nuestro norte es el sur, tantas veces dicho incluso por Telesur. De hecho, es el eslogan. El eslogan de Telesur. Estamos donde debimos estar siempre, estamos donde Bolívar nos dejó pendiente para estar y ser. O sea, este es un proyecto que no viene de ahora. Es un proyecto que viene incluso desde el Congreso Anfictiónico. Era una mirada diferente, una mirada que dejaba afuera la mirada al norte, la mirada de Estados Unidos, la mirada a las metrópolis de la época, y miraba al sur, a nuestros propios pueblos. Porque si vamos a ver qué es Mercosur, Mercosur hoy es la quinta potencia mundial en habitantes, en matriz energética, el primer fabricante de alimentos del mundo, como conglomerado. Chávez decía, con la entrada de Venezuela a Mercosur, el Mercosur ya no solamente va hasta Brasil, va desde el estrecho de Magallanes hasta el Caribe. Algo que no se había logrado nunca. No, se habló incluso en algún momento de que pudiera convertirse como en el brazo económico de UNASUR, ¿no? O sea, que ambas instituciones, a pesar de una ser política y diplomática y la otra económica, que fueran caminando hacia un mismo objetivo. Eso el secreto estaba en la complementariedad. Era qué ponía Venezuela, qué ponía Argentina, qué ponía Brasil, qué ponía Paraguay. Cuando uno analiza esas economías, todas son diversas. Por ejemplo, Brasil fabrica hasta aviones, componentes militares, etcétera. Argentina es un gran productor de alimentos. Otro tanto en el desarrollo agrícola es Paraguay. Venezuela con su matriz energética, Brasil con Petrobras, Venezuela con PDVSA. Entonces, estábamos hablando de cómo esa integración lograba hacer que la región tuviera voz propia. Y también en los BRICS. No, y la perspectiva también
Jorge, de que se sumara Bolivia, que estaba en proceso también, un país, bueno, cuyo canciller también fue agredido, ¿no? Choquehuanca también estuvo dentro de la agresión que sufrió Delcy, que dicho sea de paso, yo creo que viene en sangre, ¿no? Porque esa actitud gallarda ante los problemas, porque el padre de Delcy Rodríguez murió en los años 70 reprimido, o sea, amaneció un día muerto en la Universidad Central de Venezuela, Jorge Rodríguez, que es el padre también del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Yo creo que es una familia de una estirpe, y Delcy ha sabido llevar muy bien esa estirpe de revolucionaria como abogada incluso y sacarlo adelante. Conversar con ella es muy interesante, porque una persona de pequeña estatura, menuda, uno la ve con esa actitud tan militante y tan combatiente. No, y no solamente aquí, como también se le encaró, hablando ahora de Mercosur, en reuniones anteriores al propio presidente Macri, cuando cuestionaba el tema de los derechos humanos en Venezuela, fue una muy Hay un pequeño audiovisual a las afueras de la Cancillería de Argentina, interesantísimo, porque una persona le dice, ustedes están violando, un funcionario de la Cancillería Argentina le dice, ustedes están tratando de entrar a una reunión a la que no han sido invitados, ustedes son unos violadores de los derechos humanos, y ella le dice, nosotros, ustedes son unos golpistas, ustedes apoyaron el golpe de Estado parlamentario en Brasil, el golpe de Estado parlamentario en Uruguay, su partido, o sea, es una defensa con argumento, no una defensa a golpes. Ahora, ¿cómo se engrana? Vamos al hecho como tal, otra vez. ¿Cómo se engrana, Jorge, esta estrategia del Mercosur de aislar a Venezuela, de expulsar a Venezuela con toda la campaña internacional? ¿Crees que es un componente importante, un componente más, que es coherente con todo lo que se está haciendo en contra de Venezuela? Es un bloque más, en función de desacreditar a Venezuela. Este descrédito no empezó ahora, empezó desde la época de Chávez. Obviamente en un contexto regional diferente, en un contexto regional donde estaba Kirchner en Argentina, estaba Lula en Brasil, estaba Lugo en Paraguay. O sea, en un contexto muy favorable hacia la izquierda. Hoy por hoy es diferente. Tanto por golpes parlamentarios o por elecciones, como en el caso de Macri en Argentina, han llegado al poder partidos de derecha. Y lo que buscan es desbaratar todo lo que se hizo hasta el día de hoy. Hoy no están esos principales líderes en el poder. Y Venezuela sigue siendo la joya de la corona, de la que quieren apoderarse. Pero está Maduro llevando adelante el proceso. Cuando uno analiza, Venezuela sigue siendo la piedra, incluso la piedra de Estados Unidos en la región. Ahora están apostando que con Ecuador y Bolivia, bueno, las elecciones, ¿qué va a pasar? Si se presentan, si no se presentan, si hay continuidad, si hay apoyo, quién va a ser el candidato, en fin. De alguna manera desajustar la región. Bolivia no es todavía miembro pleno, pero la relación comercial de Bolivia con el Mercosur, 58% del comercio de Bolivia es con el Mercosur. O sea, no podemos perder de vista que ese es su patio natural. Y en ese sentido, por ejemplo, a Venezuela, si logran este propósito de expulsar a Venezuela, ¿cuánto afectaría económicamente? Venezuela, que tiene una situación económica bastante compleja, ya lo hemos visto, pero ¿cómo afectaría eso a Venezuela? A ver, desde el punto de vista petrolero, las afectaciones van a existir, pero no van a ser tan fuertes, porque todavía esos mecanismos de interrelación eran fuertes, pero no como para desplazar a los principales compradores de petróleo en Venezuela, o sea, de la matriz energética venezolana. Aunque sí existen vínculos en cuanto a la matriz energética entre Brasil y Venezuela fuertes, porque las cuencas hidrográficas son comunes, la cuenca del Amazonas, la cuenca del Orinoco, de alguna manera son comunes y se produce energía sobre la base de la producción hidráulica de hidroeléctricas de la que se beneficia Brasil. Venezuela sí es un gran receptador de alimentos de la zona del Mercosur. Por ahí puede ser una de las mayores afectaciones, ¿verdad? Pero habría que ver cuánto pueden los gobiernos estos de derecha que están tratando de intronizar los tratados de libre comercio o de potenciarlos, los tratados de libre comercio con Europa, cuánto pueden avanzar en eso. Todavía eso está en ciernes. Macri ha estado guardiando en Europa sobre este tema, impulsándolo, pero aún están amarrados a muchos de los acuerdos que se han estado logrando en el Mercosur, porque también el tema de los aranceles es beneficioso. En acuerdos de este tipo, los aranceles son bajos o nulos en algunos casos, dependiendo de las importaciones que se estén manejando en ese sentido. Por tanto, desprenderse de Venezuela no es algo que van a poder hacer de un día para otro. Venezuela puede estar suspendida hoy, pero habrá que esperar a ver qué pasa, sobre todo porque la reacción de la comunidad internacional ha sido fuerte.
los partidos de izquierda han estado insistiendo en eso. Sobre eso vamos a hablar, pero dentro de unos minutos. Vamos a ver entonces una reacción, la reacción del presidente Maduro precisamente al conocer, bueno, sobre esta agresión que se ha dicho desde Miraflores al respecto. Escuchemos. Nuestra canciller Delcy Rodríguez Gómez fue agredida por la policía del gobierno de Argentina. Tiene una grave afectación, posiblemente una fractura de la clavícula, fue lanzada al piso en las puertas de la Cancillería argentina. Y al entrar, sin presencia de medios, fue agredida por los jefes de seguridad de la Cancillería argentina en el edificio José de San Martín. Hemos emitido una protesta enérgica y total a la cobardía del gobierno argentino contra esta digna joven mujer que representa la voz del pueblo de Simón Bolívar. El vicecanciller de Bolivia también, tratando de salvar al canciller David Choquehuanca de la agresión de la policía, también le fracturaron una mano, nunca antes vista. La violencia de una ultraderecha intolerante, que en vez de buscar que Mercosur se fortalezca como el Mercosur social de los pueblos que ya lo habíamos logrado, han impuesto un plan retrógrado de destrucción y división de Mercosur. Bueno, lo hablábamos, el Mercosur social que ya se había logrado, decía el presidente Maduro. Ahora, ¿cómo ha sido la reacción en Argentina, en estos países? ¿Cómo es también la reacción en Brasil? Porque el gobierno de Brasil es un promotor importante de toda esta estrategia, de los movimientos de izquierda, de los partidos progresistas al respecto. Veíamos ahí manifestaciones en Buenos Aires, ¿no? Pero ¿cómo se ha comportado esto? En Buenos Aires se ha utilizado una etiqueta en las redes sociales que es Venezuela no es amenaza, es esperanza. Y esa etiqueta increíblemente se posicionó porque los movimientos sociales salieron a la calle en Argentina, salieron a la calle en Brasil, salieron a la calle también en Venezuela a respaldar a su propia canciller. Y los partidos de izquierda, junto a los gobiernos de izquierda progresistas de la región, por llamarlo de una manera más global, pues también estuvieron rechazando. Cuba hizo una declaración fuerte sobre este tema, porque obviamente estamos hablando de una violación de los derechos humanos, incluso de una propia mujer. En ese video que te comentaba, en el momento que Delcy logra entrar a la Cancillería, un funcionario ahí decía, respeten los derechos de las mujeres, porque los derechos de las mujeres se han venido a consagrar con estos gobiernos progresistas. Hasta ese detalle han llegado a violentar los derechos de una mujer en eventos de este tipo con el gobierno de Macri. Mira, los efectos que puede causar esto van encaminados sobre todo a la visión geopolítica que tenían los líderes de la región hace una década, que era darle al Mercosur, más que integración a la región, convertirlo en un solo país, más que nada. Se llegó a hablar del pasaporte común del sur. O sea, Chávez lanzó un grupo de proyectos, algunos calaron, otros no. Yo creo que la integración económica fue lo que más avanzó y la integración política. Sobre todo porque en lo social Venezuela ya tenía un camino andado y comenzó a ayudar al resto. Incluso se habló de un instituto de políticas sociales, se concretó y todo desde que Venezuela incluso llegó a incorporarse a Mercosur. Entonces crees que esta arremetida contra Venezuela no solamente tiene la intención de ser coherente con toda la campaña internacional de derrocar al presidente Maduro, de presionarlo, de ejercer una gran presión sobre el pueblo y sobre el gobierno, sino también porque Venezuela es un país que estorba al plan que tiene Argentina y Brasil para Mercosur, de lo que quieren convertir al Mercosur? No, por supuesto. A ver, si vamos a ver, este ataque es la concatenación del resto. Está el tema de Almagro en la OEA como secretario general. Está el tema de Estados Unidos declarando a Venezuela una amenaza para su seguridad nacional. Cuando vemos las agresiones que ha habido en los últimos tiempos contra Venezuela, la guerra económica, ahora está el tema de la moneda. Ya llegó el primer cargamento de billetes de 500 y de 1000 bolívares a Venezuela. Pero a nivel internacional, todo lo que encuentra Venezuela hoy son trabas. La economía no va a crecer. Y esto también responde a la guerra económica que ha tenido en los últimos años el país. Y a una desestabilización que ha venido desde dentro y también desde afuera.
porque todo está articulado. Cuando te están dando una guarimba, un acto en la calle, desestabilizador, con parar el tráfico, etcétera, eso segundos después ya tiene una expresión en las redes sociales y en los medios de comunicación. O sea, está muy bien articulado el proceso contra Venezuela. Y Mercosur era parte de ese proceso de articulación de la región en el que Venezuela tenía un protagonismo fundamental. No, y si tienes una guarimba y después eso tiene repercusión en los medios, después te encuentras un presidente como los que hay en el Mercosur criticando a Venezuela, pues esto tiene mucho más fuerza, ¿no? También. Es una caja de resonancia, y si al mismo tiempo esos presidentes lo que están buscando es sacar a Venezuela del juego comercial, del juego político, al mismo tiempo, pues comienzan las alianzas. Y es lo que Maduro ha llamado este tema de la triple alianza, recordando la historia de América Latina, y ver a Venezuela como un ajeno, no como parte de sí mismo, de estos pueblos, de que Bolívar, desde el Congreso Anfictiónico, hablaba de que unirse, y esa mirada que Chávez dio muy preclara. Bueno, es que Chávez del año 99 estaba hablando del Mercosur y de que lo que había era que mirar al sur y no al norte, porque ahí estaba la respuesta a los problemas, por el tema de las cuencas hidrográficas. Mercosur tiene las 3 cuencas hidrográficas más grandes de la región: el Río de la Plata, la Amazonía y el Orinoco. Cuando revisamos cuánta energía se produce a partir de las hidroeléctricas que hay en la región, Itaipú, el Guri, en fin, toda esa matriz energética incluso influye hoy en la matriz de desarrollo económico de la región. Por tanto, lo que se estaba haciendo, y por eso es que Chávez hablaba de estar en la perspectiva histórica exacta, porque era vertebrar, hacer un eje, que él bromeaba que era el terrorífico eje del sur, pero eje del sur que iba a darle desarrollo a sus pueblos, desarrollo a la economía, complementarse. Terrorífico, bueno, por la campaña que existía. Exacto. Pero te decía que quizás Venezuela podía ser un elemento que torpedee estas intenciones, sobre todo de Brasil y de Argentina, de entrar otra vez a la etapa neoliberal dentro del Mercosur. Por ejemplo, por lo mismo que decía la canciller, es decir, Venezuela se va a oponer a este tratado de libre comercio con la Unión Europea. Es decir, Venezuela, mientras sea miembro pleno, tiene quizás la potestad de echar a perder muchos de estos planes, ¿no? Claro, ahora mismo está suspendido. Y eso es un proceso burocrático que yo estoy convencido, puedo asegurarlo, que van a estar estirándolo hasta que llegue el momento en el que ya no se habla del tema y ahí mismo le den el tiro de gracia a Venezuela. Tiene que haber un movimiento político importante en la región, muy importante en la región, significativo, más del que ha habido en los últimos días, para frenar esto. Porque si no, va a salir del juego la Venezuela. Lo que pasa es que son gobiernos que, y lo han demostrado, Jorge, que no les interesa lo que diga el pueblo. No, ni les interesa lo que diga el pueblo. Eso es lo peor, porque en política, un buen político siempre... Bueno, mira, teóricamente, ¿qué debe hacer? ¿No? Mucho se critica. Tomar muchos criterios y asumirse, pero es que no les interesa. Mucho se critica a la izquierda de trastocar la realidad, el orden, el status quo. Se critica muchísimo. Cada vez que la izquierda ha tomado una decisión, vamos a hacer esto, vamos a abrir en lo social. Pero a la derecha no le interesa en lo más mínimo el criterio ni a quién afectar. Llegan y recortan. Y se acabó. Mira lo que han hecho lo que está pasando en Brasil desde que Temer asumió la presidencia, o lo que está pasando en Argentina. Yo conversaba hace unos días con un periodista argentino acá en La Habana que vino para la cobertura por los funerales del comandante en jefe, que me decía, bueno, yo trabajaba y nada, de un día para otro quedé cesante por este gobierno. Y decía, pero bueno, ¿cómo es la cosa? Ya, con una tranquilidad espantosa. Si eso pasa en un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, está en todos los titulares de los medios de comunicación. Y también ahora que hablas de Brasil, de la doble moral, porque, por ejemplo, ¿por qué no se suspendió Brasil cuando hubo una irrupción también del orden democrático? Una presidenta que fue electa, no es así, por más de 50 millones de personas. El Senado, un grupo de corruptos en el Senado, la separaron del cargo. Y uno dice, bueno, porque en política hay que hablar de moral también, es el sustento. El mayor problema ahora era Venezuela en la presidencia pro tempore de Mercosur. Es Venezuela asumiendo esa presidencia y empujando todos los proyectos que hasta ahora se venían realizando. Esa Venezuela, como decía Chávez y Mujica, con las vaquillas, ¿sabes? Las reses de Uruguay en los campos venezolanos.
o con el petróleo yendo hacia Uruguay, o con las fábricas que se estaban potenciando con fondos de Mercosur para el desarrollo. Hay una fábrica de envases de vidrio que vio los cielos abiertos con Venezuela. Yo recuerdo, el director de esa fábrica dice que ellos estaban en la bancarrota, y gracias a uno de estos acuerdos de Mercosur entre el gobierno de Mujica y de Chávez, primero la fábrica se repotenció, y segundo, hoy está exportando envases de vidrio para envases, embalajes, etcétera, varias decenas de países. Y estamos hablando de la pequeña y la mediana empresa, exacto, que es la que da empleo, que es la importante, porque las transnacionales, bueno, sabemos de dónde vienen. Exactamente. Yo creo que la batalla es fuerte, pero hay que recordar esa historia reciente de qué ha estado pasando en los últimos 10 años para no perder la perspectiva de dónde hay que estar y hacia dónde hay que ir y qué hay que combatir. La memoria es muy selectiva y muy cortoplacista. Nadie recuerda el corralito financiero al que se enfrentó Kirchner en Argentina. Nadie recuerda la época de Menem. Nadie recuerda las dictaduras de Argentina, de Brasil, de Paraguay. ¿Dónde quedó ese recuerdo? Bueno, esa historia hay que sacarla para que no volvamos a cometer los mismos errores. Bueno, y sobre todo para entender de dónde muchos de estos presidentes o muchos políticos importantes sacaron sus grandes fortunas, que le hicieron precisamente bajo esa dictadura, con alianzas y con el beneplácito que... Bueno, en fin, Jorge, triste tema pero bueno, agradecido de que estés aquí, de que hayas estado aquí en la tarde de hoy, en la noche de hoy, explicándonos sobre este asunto que probablemente sea tema de otra mesa redonda. Y nosotros nos vamos, bueno, con nuestras imágenes del día, con un tema agradable. Recordemos que Gema, esa niña que fue símbolo hace 2 años de una victoria extraordinaria de nuestro pueblo, bueno, pues ahora tiene 2 nuevos hermanitos, Ámbar y Gerardo. Estas son nuestras imágenes del día. La pareja de Adriana y Gerardo, bueno, han tenido 2 nuevos niños, y estas son nuestras imágenes. Muchas felicidades de parte de la Mesa Redonda para ambos. Así nos despedimos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima Mesa Redonda.